de otro protozoo, que es el Balantidium coli. Entonces, este también es un protozoo, el Balantidium coli, es una especie de protista, ¿no? Pero este Balantidium coli ya no es como la ameba, la entamoeba histolítica, que el movimiento lo hacía mediante la emisión de pseudópodos, ¿no? Sino que este Balantidium coli también es un protozoo, pero el movimiento va a ser causado o lo va a dar el movimiento de sus cilios. Este tiene alrededor de todo el cuerpo de los trofozoitos, tienen cilios cortos, pequeñitos, que le van a dar el movimiento. ¿Listo? El único miembro de la familia Balantidae, el Balantidium coli, que se conoce como patógeno para los seres humanos. Entonces, ¿cuál es la morfología? Es al igual que el otro, solo tiene dos tipos de morfología. Tenemos el trofozoito y también el quiste. Entonces, en cuanto al trofozoito, este trofozoito, pues en realidad este Balantidium coli de los protozoos, pues prácticamente va a ser uno de los más grandes, ¿ya? Porque el trofozoito tiene una forma ovoide y puede llegar a medir entre 60 a 80 micras, ¿ya? ¿Qué es lo que presenta? Presenta un movimiento pero ciliar, porque esto se da a través de sus cilios. Ya tiene alrededor de todo el cuerpo, como dice acá, cilios cortos que están repartidos uniformemente sobre el cuerpo de este trofozoito. Y en su interior, ¿qué es lo que va a tener? Presenta dos núcleos, un núcleo o un macronúcleo que tiene la forma riñonada, que es lo que están viendo, no en la imagen de al lado, y también presenta un micronúcleo esférico, que es pequeño y generalmente no se nota, ¿ya? En el citoplasma también se apresan algunas vacuolas, pueden ser dos vacuolas retráctiles, ¿no? Y también presenta dos partes, un citostoma, que parecería como una especie de boca, es como una depresión que parecería una especie de boca, y al opuesto presentaría un citopigio, como si fuera un poro excretor, ¿no? O como una especie de ano. Entonces tenemos esta morfología del trofozoito, tiene forma ovoide más o menos, ¿no? Presenta estos cilios para su movimiento. Han visto que dentro de los protozoos va a ser uno de los más grandes, tiene 60 a 80 micras, y en su interior pues va a presentar dos núcleos. El núcleo que se va a ver es el arriñonado, el macronúcleo. El micronúcleo generalmente no se ve, igual como están viendo ustedes en la imagen, ¿no? Y presenta también estas vacuolas contráctiles y estas dos partes, ¿no? El citostoma como una especie de boca y el citopigio como una especie de ano. Entonces acá vemos una imagen de este trofozoito, pero esta ya es una imagen coloreada, pues, ¿no? Fijada, con una coloración. Y acá vemos a este trofozoito. ¿Y qué es lo que vemos acá? Lo que más se va a ver pues es su macronúcleo, ¿no? Que es arriñonado. ¿Listo? Pero acá también podemos ver esta depresión que tiene por acá y que correspondería al citostoma. En este caso, acá vemos una muestra, pero esta ya es una muestra de heces. Es una muestra de heces en la cual la hemos fijado con Lugol. Y acá vemos a esta imagen, más o menos como ovoide, ¿no? Y ustedes ven todo esto que ven acá, ¿no? Alrededor del parásito. Todo esto que ven acá alrededor del parásito correspondería a esos cilios cortos que le van a ayudar a su movimiento. ¿Listo? Y acá tiene como una depresión también, ¿no? Que correspondería en este caso al citostoma. Y acá tiene lo que se observa el núcleo arriñonado, que vendría a ser el macronúcleo, ¿no? Y acá tenemos una vacuola, ¿no? Una vacuola. Y acá otra vacuola. Ahora, el trofozoito es ese, el que hemos visto, y tiene la otra forma, que es el quiste, su forma de resistencia, ¿no? Este quiste es un tanto más grande, un poquito más grande, mide entre 80 y 100 micras. Sin embargo, este quiste, ¿qué es lo que dice acá? Que dentro de este quiste presenta un trofozoito, en realidad está un trofozoito, sin embargo, está dentro de una membrana quística.
¿no es cierto? Entonces este quiste mide de 80 a 100 micras, presenta una envoltura quística, ¿ya? Y dentro presenta, ¿quién? A un trofozoito. Hemos visto en esta nueva histolítica de que la forma de trofozoito con la forma de quiste es totalmente diferente, ¿no? En cambio acá en Balantidium el trofozoito es el que hemos visto, sin embargo el quiste simplemente es casi como un trofozoito que está dentro de una membrana quística. Y acá lo vemos, ¿no? Lo que habíamos visto, y acá vemos este núcleo arriñonado, ¿no? Y acá vemos aquí de ahí una membrana quística, ¿no? Estos bordes bien definidos. Y acá tenemos un esquema en el cual nos puede permitir ver algunas partes de este parásito, ¿no? Acá tenemos el trofozoito, forma ovoide más o menos, llena de cilios alrededor de todo el cuerpo, cilios cortos que le van a permitir el movimiento, ¿no? Tiene este macronúcleo arriñonado, este que vendría a ser el micronúcleo pequeñito, que generalmente no se nota. Estas son las vacuolas contráctiles, y acá fíjense, tiene esta como depresión, ¿no? Que tenía y que correspondía ¿a qué? Al citostoma, ¿no? Que parecía como una especie de boca, ¿no? Acá. Y acá, al otro extremo, tenemos esta especie de depresión muy pequeñita que correspondería a lo que sería el citoplasma. ¿Listo? Y al final acá tenemos un quiste que dentro tiene un trofozoito en realidad y una membrana quística, ¿no? Entonces ya tenemos las dos formas de este parásito, el trofozoito y el quiste. Ahora, ¿cuál va a ser el estadio infectante? Igual, el estadio infectante es el quiste, ¿ya? El quiste de Balantidium coli. Este es el estadio infectante para esta parasitosis, el quiste de Balantidium coli. ¿Cuáles son los mecanismos de infección? Manos, agua y alimentos contaminados ¿con qué? Con estos quistes, ¿no es cierto? ¿Dónde es que se produce el desenquistamiento de este parásito? En el ilion terminal. Tiene una reproducción asexual y sexual por conjugación. Entonces, dos se juntan, mezclan sus cromosomas y luego se van separando. La fase invasiva, el trofozoito, en la fase invasiva el trofozoito penetra la pared del intestino donde se reproduce. Entonces, este trofozoito llega al intestino y dentro del intestino va a estar dentro del intestino y ahí va a penetrar la mucosa del intestino y ahí es donde se va a reproducir. Si penetra la mucosa, produce inflamación y todo, ¿no? Entonces, el enquistamiento se realiza en el intestino o en el medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que este parásito, la persona que esté infectada puede tener trofozoitos o también quistes. Estos se van a reproducir, ya hemos dicho, dentro del intestino, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué van a salir por las heces? Pueden salir trofozoitos o pueden salir quistes. Sin embargo, tiene la particularidad, como dice acá, de que estos trofozoitos que salen al medio ambiente, en el medio ambiente se puedan enquistar. Esa particularidad tienen, ¿no? Los otros, pues los otros es totalmente diferente la morfología, ¿no? Pero acá estos sí, en el medio ambiente cuando salen, tienen la particularidad de que estos trofozoitos se pueden enquistar. Entonces, estadios parasitarios de salida, ¿cuáles van a ser? Salen por las heces y salen trofozoitos, como también pueden salir quistes. ¿Qué capacidad? La capacidad de los trofozoitos, como les decía, de enquistarse en el medio ambiente. Esta es la capacidad que tiene. Salen los trofozoitos en el medio ambiente, se enquistan, ¿no? Es su medio de resistencia, su forma de resistencia, y eso es la capacidad que pueden tener estos, ¿no? Que en el medio ambiente, saliendo trofozoitos, se puedan enquistar. Entonces, este es el ciclo de vida. Nos infectamos por la ingestión de alimentos contaminados con este quiste de Balantidium coli. ¿Dónde es que se va a alojar? Al final se aloja en el intestino grueso, ¿ya? Y pueden salir por las heces tanto trofozoitos como quistes. En la patogénesis hay producción de úlceras. Sí, este parásito penetra la mucosa, ¿no? Y ahí es donde se reproduce. Entonces puede producir úlceras. Está muy relacionado con la inmunidad de las personas inmunocompetentes.
no les causa daño, pero inmunocomprometidas, inmunodeprimidas, sí puede causar daño y puede causar hasta la muerte, ¿no? Es una parasitosis no muy común, a diferencia de la que hemos visto de la anterior, no es muy común. En la clínica puede haber muchos asintomáticos, como también los que son sintomáticos, que es lo que va a generar un síndrome disentérico. Entonces este parásito también puede generar un síndrome disentérico. ¿Listo? Que está caracterizado, ustedes ya lo saben, por diarrea, dolor abdominal, deposiciones como con sangre, pujo y teneso. Entonces, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico, ¿quién no lo va a hacer? Las muestras de heces, ¿no? Los parásitos salen por las heces, tanto trofozoitos como quistes que podemos encontrar, ¿no? En las heces al fresco podemos encontrar trofozoitos en movimiento o también quistes, ¿no? Un método de concentración que también nos ayuda para este parásito es el método de Verme. ¿Se acuerdan que este método ya lo habíamos visto? Y lo habíamos visto como un método de concentración también ideal para los quiloides temporales. En cuanto a epidemiología, pues en realidad esta parasitosis no es muy frecuente, ¿ya? Y el tratamiento, ¿cuál sería el tratamiento? Podría ser la tetraciclina, 500 miligramos cada 6 horas por 10 días más o menos, ¿no? O también la paramomicina, o también el metronidazol. El metronidazol también se le puede dar 3 veces al día, pero ya no por 7 días, sino también puede ser por 5 días. ¿Listo? Pero en realidad recordar que esta parasitosis no es muy frecuente, pero sí saber de que si uno tiene este parásito, pues también o puede ser asintomático o también le puede generar un síndrome disentérico. ¿Listo? Entonces, bueno, acá hay también para ver, ¿no? Digamos, estos trofozoitos de estas amebas, ¿no? Esta es la entamoeba histolítica dispar, ¿no? Acá la que hemos visto, el trofozoito y los quistes, ¿no es cierto? Pero acá tenemos a la ameba que es la más común en encontrar, que es la entamoeba coli, un poquito más grande que la entamoeba histolítica, ¿ya? Pero también ver de que el cariosoma en realidad no es central, ¿no? Es celular. Y ahora acá hay una diferencia bastante marcada en la cual los núcleos, ¿no? El número de los núcleos. En la entamoeba histolítica puede tener de 1 o hasta 4 núcleos, pero miren cuántos núcleos puede tener entamoeba coli, ¿no? Más de 4, 5, 6, 7, 8 núcleos, ¿no? Acá cuántos núcleos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Más o menos. Acá tiene como 5 por ahí, ¿no? Pero esta es una característica que nos diferencia, ¿no? Entonces, antes de ver las muestras, vamos a ver lo que es Giardia, ¿ya? Vamos a ver lo que es Giardia. Giardia es otro protozoo, ¿ya? Pero produce la giardiosis, ¿no? Giardiasis. Es el parasitismo producido entonces por Giardia lamblia, así se llama, Giardia lamblia. Este es un protozoo, pero primero hemos visto un protozoo amorfo con saurópodos para movimiento, el Balantidium otro protozoo pero ciliado para su movimiento. En cambio este es un protozoo pero flagelado. ¿Listo? Entonces, Giardia lamblia es un protozoo flagelado. ¿Dónde es que va a vivir? Los otros dos vivían en el intestino grueso, ¿no es cierto? En el colon. Este no, este vive en el intestino delgado, muy cerca del duodeno, por eso. ¿Listo? Entonces, Giardia es un protozoo flagelado. Hay que recordar que es flagelado. Es de distribución cosmopolita y afecta principalmente a niños. Dentro de estos protozoos hemos visto que entamoeba histolítica más o menos, ¿no? Un patógeno, pero dentro de estos protozoos patógenos, Giardia lamblia se consideraría uno de los patógenos más frecuentes. ¿Ya? Se encuentran también con alguna frecuencia, puede ser considerada como una parasitosis
citosis de grupo, pues esta afecta más a los niños se pueden contagiar rápidamente, y es lo que más encontramos dentro de estos protozoos patógenos, es la más frecuente en realidad, Giardia lamblia, ¿ya? A veces encontramos Giardia lamblia, quistes, la mayoría de veces encontramos quistes, es frecuente, pero estos quistes pues a veces no producen sintomatología, o a veces una sintomatología crónica, y a veces con mucho tiempo de evolución que puede causar algún otro daño en el función y todas esas cosas, ¿no? Porque el parásito pues no solo es el quiste, sino tiene trofosoditos y quistes, ¿no? Cuando estamos en entonces, de distribución cosmopolita y principalmente afecta a los niños. ¿Cuál es la morfología de esta Giardia? Ya les dije que es un trofozoito, pero es un protozoo flagelado. Entonces, más o menos, ¿cuánto mide? Pequeñita, ¿no? 15 micras más o menos de longitud. ¿Qué forma tiene el trofozoito? Tiene una forma piriforme, parece como una careta, como una carita en realidad, ¿ya? Tiene forma piriforme y posee dos núcleos. Y posee en su diámetro longitudinal una barra que se llama el axostilo, ¿ya? De cuyo extremo anterior emergen entonces 4 pares de flagelos. Su movimiento, entonces, es muy importante el movimiento de estos protozoos, en estos trofozoitos. ¿Cómo va a ser su movimiento? Su movimiento va a ser vibratorio y lento, muy lento, como una caída de hoja. Así es como se va a mover esta Giardia. Hay otros protozoos flagelados, la Snili, también hay otra, la tricomona sí es patógena, ¿no? Pero estas también son protozoos flagelados, pero que los distinguimos por el movimiento. Tricomona pues tiene un movimiento muy alocado, muy rápido, muy alocado, y se mueve para todos lados, como si estuviera temblando, ¿no? Muy diferente a lo que es el movimiento de Giardia lamblia, un movimiento lento, vibratorio y como una caída de una hoja. ¿Listo? Entonces, este es el movimiento que tiene esto, y nos va a ayudar ese movimiento a poder también diferenciar. Entonces, ¿qué dijimos que es? De forma piriforme, ¿no? Que tiene un axostilo, que es como una barra, como una línea que lo atraviesa longitudinalmente, y que también tiene sus núcleos, ¿no? Y que también de este axostilo pues nacen los flagelos, ¿no es cierto? 4 pares de flagelos. Entonces acá tenemos una imagen en la cual podemos ver a este trofozoito de Giardia lamblia. Ya es una imagen al fresco. Vemos esta forma piriforme, el axostilo no se puede ver muy bien, los núcleos, pero acá vemos la presencia de estos flagelos, ¿no? Y acá vemos en una coloración, vemos esta forma piriforme de Giardia lamblia, ¿no? Igual acá. Acá vemos el axostilo, como esta barrita, ¿no? Esta línea que lo cruza longitudinalmente, y acá los núcleos. Igual acá, ¿no? Entonces, esta es Giardia lamblia. Pero sí, como les digo, sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta que son difíciles de identificar, y que también una manera de identificarlos es con el movimiento. Chilomasis creo que es más grande, Tricomona también es un poco más grande. Hay unas pequeñitas que ahorita no me acuerdo su nombre, pero hay unas muy pequeñitas, unos protozoos flagelados muy pequeñitos, pero que también son comensales. No me acuerdo. Entonces, en cuanto a la forma de quiste, el quiste de Giardia lamblia, entonces tiene forma ovalada. Los otros tenían una forma redondeada, ¿no es cierto? Pero este quiste tiene una forma ovalada con doble membrana y posee entre 2 a 4 núcleos. Y también persiste el axostilo, ¿no? Que lo cruza longitudinalmente al quiste. Entonces el quiste va a ser ovalado, ¿no? Va a tener como una especie de axostilo que lo va a cruzar como una línea, algo así. Vamos a ver uno o dos, dos o 4 núcleos, ¿no es cierto? Entonces esta va a ser la forma que tiene este quiste de Giardia lamblia, ovalada. ¿Cuánto es que mide? Aproximadamente 10 micras, bastante pequeño. Entonces acá tenemos este quiste, tenemos esta barra, que es el axostilo que lo cruza, y acá los núcleos, ¿no? Igual acá tenemos
Acá también tenemos, podemos ver en esta coloración, esta barra que lo cruza y estos núcleos, ¿no?, que aparecen. Igual acá, no se nota muy bien la barra, pero acá hay igual en este lado. Ya acá tenemos esta barra y los núcleos. En cuanto a su ciclo de vida, ¿qué hemos dicho? Los trofozoitos se localizan entonces en el intestino delgado, ya no en el colon, en el intestino grueso, ya no, sino están en el intestino delgado fijados a la mucosa. Principalmente ¿en dónde? En el duodeno, ¿ya? Se multiplican entonces por fisión binaria, nada más. Y los que caen a la luz intestinal dan origen a los quistes. Los quistes entonces son eliminados con las heces y son la forma infectante. ¿Qué vamos a eliminar con las heces? Quistes y trofozoitos. ¿Pero cuál es la forma infectante? Quistes. El quiste también, el quiste de Yardia Lamblia. Es muy importante que en el laboratorio le pongan si hay presencia de quiste de Yardia Lamblia, trofozoito de Yardia Lamblia, ¿no? Así se tiene que informar. No se puede informar simplemente Yardia Lamblia, no, tiene que informarse qué es lo que se está encontrando. Entonces, la forma, el estadio infeccioso es el quiste de Yardia Lamblia. ¿Dónde se va a alojar? En el intestino delgado. ¿A nivel de dónde? Principalmente del duodeno. ¿Listo? Aquí van a formarse los trofozoitos y los quistes y su reproducción va a ser por fisión binaria. Ahora, estos trofozoitos pueden estar pegados a la mucosa intestinal, ¿no? El principal mecanismo de acción patógena, entonces, como dice acá, se debe a la acción de estos parásitos sobre la mucosa del intestino delgado, sobre todo sobre el duodeno y el yeyuno, ¿no? Entonces, esta acción se hace ¿por qué? La fijación de estos trofozoitos sobre la superficie intestinal. Entonces, acá tenemos, ¿no?, el epitelio intestinal. También hay los cilios, ¿no es cierto?, las vellosidades, ¿ya? Pero este parásito, ¿qué es lo que hace el trofozoito? Se pone como una alfombra, ¿no? Se pega a la mucosa intestinal, ¿no? Y se produce como una barrera, ¿no? Una barrera mecánica, produce inflamación, produciendo entonces un síndrome de mala absorción. Entonces, a diferencia de los otros que producían síndromes disentéricos, este parásito va a producir un síndrome de mala absorción. ¿Vamos a encontrar un síndrome disentérico con Yardia? No, no lo vamos a encontrar. Es un síndrome de mala absorción. Hay un daño mecánico también, ¿no? Como les dije, los trofozoitos se fijan en la superficie intestinal, creando como un tapiz, como una alfombra, ¿no?, que no ayuda a la absorción de los nutrientes, a la absorción del alimento, entonces no permite la absorción y se produce este síndrome de mala absorción. Aparte, hay un daño inflamatorio, las vellosidades intestinales se encuentran atrofiadas, hay inflamación de la lámina propia y alteraciones morfológicas de las células epiteliales, y todo va a llevar a este síndrome de mala absorción, que luego va a ser traducido con las heces, que van a ser heces en formas o diarreas de formas lientéricas, ¿no? Heces con restos de alimentos. La prevalencia en zonas endémicas es 2 a 3 veces mayor en niños que en adultos. Sí les dije, este parásito es uno de los protozoos patógenos más frecuentes y sobre todo en niños. Ya, la prevalencia y sintomatología son mayores en adultos extranjeros que en las zonas endémicas. Por primera vez pues están adquiriendo este parásito, entonces les puede generar mayor sintomatología, ¿no? Pacientes con hipogamaglobulinemia, con deficiencias en su inmunidad, pues van a presentar con mayor frecuencia este parásito y mayor sintomatología, ¿no? También puede encontrarse la inmunoglobulina que puede estar aumentada en el suelo, ¿no? En cuanto a las manifestaciones clínicas, son las generadas por un síndrome de mala absorción, ¿no? Tenemos dolor abdominal, diarreas lientéricas. ¿Qué quiere decir diarreas lientéricas? Diarreas en las cuales vamos a encontrar heces con presencia de restos alimenticios sin digerir. No hay un síndrome de mala absorción. Síndrome de mala absorción, alteración en la absorción de nutrientes, desnutrición al final, porque como hay un síndrome de mala absorción,
malnutrición y esto va siendo crónico, pues va a generar una desnutrición en el paciente, en los niños que la tengan, ¿no? Baja, y que esto va a ser traducido después a la larga en baja de peso, anemia, talla corta, ¿no? ¿Listo? Entonces es toda una cadena lo que genera. Ya, pero en cuanto a las manifestaciones clínicas, recordemos que la diarrea que va a presentar son diarreas lidentéricas por un síndrome de mala absorción. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Lo vamos a hacer en heces líquidas, que es lo que vamos a encontrar generalmente, como el otro igual, ¿no? Trofozoitos, la mayoría de veces, ¿no? ¿Cómo es que vamos a poderlos diferenciar? Por el movimiento lento como caída de hoja. ¿Ya? En las heces pastosas o duras, la identificación generalmente va a ser quistes, ¿no? Los quistes, que generalmente es lo que más frecuentemente vemos. Métodos de concentración, pues sí, podemos usar, y en realidad sí podemos usar. ¿Por qué? Porque la eliminación de los parásitos generalmente no es constante. Entonces, si no es constante con solo una muestra, pues de repente no vamos a ver quistes, ¿no? O estos parásitos. Otro diagnóstico que se hace en vez de la muestra de heces, ¿no? Que son las heces las que nos van a dar el diagnóstico cuando encontremos quistes o trofozoitos de Giardia, pues también es un test que antes se hacía, que se llamaba el enterotest. Y este enterotest era un hilo de nylon con una bastante absorbente. En lo que se quería era absorber pues este líquido duodenal, porque por ahí es donde están estos parásitos, ¿no? Entonces es un hilo nylon elevadamente absorbente en el interior de una cápsula de gelatina, ¿no? Es un sistema entonces para obtener líquido de la parte superior del intestino, del duodeno sobre todo, ¿no? A través del estómago. ¿Qué hacían? A este paciente lo hacías ayunar una noche antes, no ingería alimentos y se le hacía tragar esta cápsula, ¿no? Se le hacía tragar esta cápsula y se dejaba por 2 horas. Esta cápsula llegaba entonces hasta esta parte y de acá se podía obtener este líquido duodenal, ¿no? Y luego examinar y ver la presencia de estos parásitos, ¿no? También el diagnóstico se puede hacer entonces por una endoscopia o por una biopsia, ¿no? Si toman justo esa parte del duodeno, pues en una biopsia también podemos encontrar de repente a estos trofozoitos. Pruebas inmunológicas también tenemos. También tenemos pruebas inmunológicas para entamoeba histolítica. También las tenemos. Como les dije, a veces como son parásitos un tanto difíciles de ver y también hay comensales, entonces hay que estar seguros, pues, ¿no? De qué es lo que tiene. Si es patógeno, tenemos que dar tratamiento sí o sí. Entonces, hay pruebas de detección con antígenos también, las muestras de heces también podemos hacer detección de antígenos, tanto de Giardia o como también de amebas, o también pruebas de PCR también hay para identificar. En cuanto a epidemiología, la transmisión es fecal-oral, ¿no? Directo ano-boca o indirecto a través de las verduras o comida o agua contaminada, ¿no? La giardiasis, como les decía, es considerada una parasitosis de grupo, ¿no? Y miren cuánto podemos eliminar de huevos una persona que esté infectada, ¿no? Casi se pueden eliminar hasta 45 millones de quistes por gramo de heces por día, ¿no? Y como les decía, es una parasitosis bastante frecuente, ¿no? Ahora, un punto importante y también que ayuda a que esta parasitosis pues sea más prevalente es que la giardia en animales puede también estar en animales salvajes o en animales domésticos, ¿no? Y eso hace que esta giardia o giardiasis se pueda clasificar como una zoonosis. Entonces, que no solo la vamos a tener nosotros, sino también los animales. Y entonces, si estos animales también la tienen, pueden actuar como reservorios y para que pueda hacer de que esta enfermedad o esta enfermedad parasitaria pueda ser más prevalente, ¿no? Y da origen a estas infecciones humanas. ¿Qué factores favorecen a la infección? Pues todos los que tienen los hábitos de higiene, ¿no es cierto? Defecación en el suelo, hacinamiento, malas medidas de higiene, consumo de alimentos sin lavar, presencia de mascotas o estos animales roedores que también hemos dicho que podrían tener, ¿no? a esta giardia y podrían actuar como reservorios.
En cuanto a la prevención, lavado de manos, consumir agua hervida y alimentos cocidos, ¿no? Y el control, una buena disposición de excretas. El tratamiento puede ser también dado por el metronidazol por 7 días, o el timidazol como dosis única, o el timidazol que les comentaba también en la otra, igual como dosis única, ¿no? A veces son dosis única o a veces tienen ya los paquetitos o las tabletitas ya para darse como doble dosis, ¿no? Salud. ¿Listo? Entonces, para recordar, Giardia, entonces, ¿dónde es que vive? En el intestino delgado, ¿ya? En el intestino delgado, ¿qué es lo que va a producir un síndrome mesentérico? No, un síndrome de mala absorción, ese es lientérico, con presencia de restos alimenticios sin digerir. ¿Por qué? Porque esta se pega, ¿no? Como que a la mucosa, impide la absorción, atrofia las vellosidades, también impide que el epitelio, es decir, intestinal, pueda absorber los nutrientes, ¿no? ¿Qué morfología tiene? Es un protozoo flagelado, ¿ya? Es un trofozoito y también un quiste. Los quistes son ovalados, tienen la presencia de su axostilo. Son muy pequeñitos, miden 10 micras. Imagínense el quiste con el huevo de fasciola que también habíamos. ¿No? Es una parasitación como te mencionó, creo. Sí, es muy fácil de contagiarse y sobre todo también en niños. Entonces, si digamos que en una familia hay un niño que tenga ese también. En realidad sí, podría dárselo mejor a todo el entorno familiar. Eso sería lo ideal. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a ver algunos auxilios, ya no ya auxilios, como eso ya